¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Imagínate vivir en un mundo en donde la jerarquía se basa en un contador que se te asigna mágicamente y este registra el número de cualquier acción. O sea, si eres un tremendo pajín se te podría contar eso y todos podrían ver que eres un tremendo bir. Algo muy importante es que si tu contador llega a 0, serás llevado por unas manos raras llamadas Salting al abismo, el cual es una especie de inframundo de donde nunca nadie ha podido salir, sumándole que tampoco se sabe qué hay dentro. Esta historia comienza con Hina, una hermosa chica peleazul que se encuentra en una pileta hablando con dos jóvenes, las cuales mientras estaban ahí le preguntan de dónde viene. Esta les cuenta que viene de un pueblo lejano llamado Fiani, con el objetivo de buscar al as legendario. Y tú te preguntarás quién chingados es él. Pues resulta que hace 300 años atrás se llevó a cabo una gran guerra llamada la Guerra del Desgaste, en la cual murieron muchas personas. El dicho as luchó en esta guerra y la logró ganar por su cuenta, convirtiéndose así en un héroe y leyenda. Volviendo con las chicas, de la nada aparece un tipo loco con una máscara algo rara que lleva un peluche en la espalda, lo que provoca que termine espantando a las dos chicas. La cosa es que este se presenta con el nombre de Lich Batch, y mientras comenzaba a manosear a la tipa, le pregunta que si le puede dar dinero para poder comprar comida. Luego de un poco de fanservice y un golpe, Hina toma la sabia decisión de salir corriendo. Sin embargo, Lich la persigue y cuando estaba a punto de cogerla, eso no se escuchó nada bien, mejor digamos agarrar. De repente le meten un madrazo una tipa con demasiada pechonalidad. ¡Órale! ¡Qué viejota! La cual se presenta como Nana y la dueña de un pequeño puesto de comida. Así que luego de meterle unos buenos golpes a Lich, porque resulta que trabajan juntos y este se había gastado el dinero que le dio, le dice a Hina que en forma de disculpa por todo lo que pasó, la invitará a comer. Ya mientras comía, Nana le explica todo lo que mencionamos al principio. Ya saben, lo del abismo, lo de la jerarquía, pero un dato importante que no habíamos mencionado es que no se puede desobedecer a una persona que tiene un número mayor. Este numerito ve, este es ese mero. También nos enteramos que la madre de Hina fue llevado al abismo porque su contador llegó a 0 y que sus últimas palabras para su hija fueron que encontrara al as legendario, el cual se puede diferenciar de los demás ya que lleva una estrella blanca en su contador. Resulta que Hina lo había estado buscando por 5 años seguidos sin éxito, así que aprovecha la oportunidad para preguntarle a Nana si lo ha visto, pero esta le responde que lleva mucho tiempo en la ciudad y nunca lo ha hecho. La chica no se rinde, así que también le pregunta a Lich, pero este igualmente le dice que no. Pero justo cuando Hina se estaba marchando decepcionada, aparece un sargento del ejército Althea, el cual tiene una estrella blanca en su contador y se proclama como el as legendario. Entonces ya saben lo que pasa, Hina de felicidad se pone a llorar y le dice que lo ha estado buscando por mucho tiempo y bla bla bla. Lo importante es que este le dice que vayan al cuartel general para poder discutir mejor sobre el tema de su búsqueda. Nana, que no está muy segura de esto, la trata de detener, pues como lo dije, no le da muy buena espina. Sin embargo, esto no funciona porque el general tenía su contador en 320 y ella en 77, así que pues no le puede dar órdenes. Hina se va y cuando parecía que las cosas no podrían ponerse más raras, todo este asunto empeora cuando Lich comenta que últimamente hay alguien que se está haciendo pasar como el as legendario para aprovecharse de las jovencitas. Nana obviamente se molesta con él, ya que no hizo nada para detenerlo. Ya en el cuartel general, el sargento trata de seducir a Hina, pero esta lo detiene ya que ella está ahí para hablar de otra cosa. Así que le comienza a contar que su madre le dio un objeto raro llamado Balot para que se lo entregue al as legendario. El ver el objeto provoca que todos los soldados, incluyendo al sargento, se pongan a la defensiva y le piden que se lo entreguen, pero Hina se rehúsa ya que es un objeto que le entregó su madre. Lo malo para ella es que al nomás terminar de decir esas palabras fue atacada por el sargento, y justo cuando este estaba a punto de acabarla se da cuenta que ella tiene un contador más alto que él, pues ella tiene 441, así que le dice que no puede desobedecer sus órdenes porque es superior a él, pero este le responde que en ese caso la retará a un duelo de estrellas. Este reto consiste en una batalla cuerpo a cuerpo y el que gana se queda con las estrellas del otro, y en caso de que Hina no acepte, no tiene el derecho de dar órdenes. Con esa situación, a Hina no le queda de otra más que aceptar. De esta forma aparece Althea para hacerlo un duelo oficial. El combate inicia y justo de la nada, el sargento le mete un tremendo madrazo y la lanza por la ventana sometiéndole en el suelo. De esta forma y sin durar ni 3 minutos, Hina termina perdiendo el duelo. Entonces Althea le quita sus estrellas dejándola con solo una y el resto se las da al comandante. Gracias a esto nos enteramos que el tipo no era el as legendario, sino que solo llevaba una calcomanía de estrella para aparentar. Bueno, aunque sí se veía creíble, la verdad. Justo cuando este estaba a punto de quitarle el Balot, aparece Lich en modo badass y reta al tipo a un duelo de estrellas, pero este se ríe de él porque tiene un contador de menos 999, pero aún así acepta realizar el duelo, así
así que lo comienza a golpear. Mientras ellos hacían eso, los soldados se dan cuenta que es imposible que alguien tenga un contador menos 0, ya que en teoría debió haber sido llevado al abismo cuando llegó a 0. Entonces llegan a la conclusión que también tiene un ballot. ¿Qué tiene que ver eso? Ni idea, no me acuerdo, lo siento. Durante el combate vamos viendo que algo está a punto de pasar, ya que Lich se levanta del suelo refachero y le dice a Hina que deje de buscar a Las legendario, ya que estos son asesinos, así que lo mejor que puede hacer es seguir con su vida. Pero antes de que lo haga, le promete que le regresará los números de su contador. Para no hacer el cuento largo, nos damos cuenta que Lich es el verdadero as legendario, pues en su espada trae la estrella blanca y su contador es de 5700. Ahora sí, se arman los verdaderos madrazos. El poder del tipo es tal que con solo la fuerza de sus pisadas hace retroceder al sargento. No solo eso, lo comienza a agarrar espadazos con ataques súper rápidos. Por cierto, algo importante que comentar es que en un momento Hina le promete a Lich que en forma de agradecimiento por salvarla lo invitará a comer, y este le dice que lo harán cuando todo termine. La cosa es que con un tremendo golpe vence al sargento, pudiendo recuperar los números de Hina. Obviamente esta se emociona y se pone a llorar porque finalmente logra encontrar a Las, pero de la nada Lich ve el ballot que tiene y se lo quita diciéndole que le darán mucho dinero por él, lo que confunde a Hina porque pues este tipo debería ser su héroe. Sin embargo, este le explica que se llevará el ballot y que si lo quiere detener tendrá que enfrentarlo en un duelo de estrellas, duelo el cual obviamente no ganaría ni en pedo. Obviamente ambos saben eso, así que Lich le da un muñeco para que no se sienta tan mal y se va. Y ustedes pensarán que tanta pelea solo sirvió para que este tipo también fuera malo, pero me alegra decirle que no, señores, ya que luego de que Hina regresara con Nana, estas se dan cuenta que el ballot estaba dentro del muñeco, pues resulta que tener uno de estos es un crimen, y para que no juzgaran como criminal a Hina, Lich fingió llevárselo, ya que habían muchos soldados testigos que podrían acusarla. Al darse cuenta de eso, la tipa sale a buscar a Lich para darle las gracias y decirle que lo necesita, pero cuando lo logra encontrar, este no le hizo caso. Como acto desesperado, Hina comenzó a gritar, diciéndole que su único objetivo en la vida es encontrarlo, y que cuando lo hizo sintió nuevamente la felicidad desde que murió su madre. Es decir, que no había sido feliz en 5 años. Eso está gacho. Al final, todo esto no funciona para nada, ya que Lich se termina yendo, quedándose atrás Hina llorando con el corazón roto porque no cumplió su promesa de ir a comer juntos. Sin embargo, su momento triste es interrumpido por un soldado, el cual había estado observando la batalla de nuestro prota y le dice a Hina que sabe que aún tiene el ballot con ella, pero para su fortuna eso no le importa. Lo que sí le emociona es saber que finalmente han podido encontrar al as legendario del relámpago, informándole todo esto último a un superior. Pelo largo, amarillo y lentes, chetado sí o sí o un loco, una de dos, o ambas. Luego de esto conocemos a dos soldados llamados Pel y Lin. Estos están encargados de cuidar un pueblo, pero como en este no hay nunca un crimen, se centran más en ayudar a los pobladores, en especial Lim. La cosa es que un día llega un informe que se está buscando a Lich, el cual ahora es un criminal muy peligroso, y justo mientras estaban rondando el lugar a ver si encontraban algo, se terminan encontrando con un hombre pudín un poco raro, y ya que tiene una máscara al igual que el fugitivo, lo tratan de desenmascarar. Bueno, creo que no es necesario explicar que el pudín es el prota, ¿verdad? Les dice que su máscara no es igual a la del fugitivo, pero como Lin quería ver quién estaba debajo de ella, le parecía muy sospechoso. Lich cambia de táctica y les explica que no quiere sacarse la máscara ya que es un chico que siempre fracasa con las mujeres porque su cara pues no es la de Tom Cruise precisamente, así que como cualquier persona normal le da vergüenza mostrarla. Gracias a esta plática nos enteramos que su contador es negativo, ya que representa el número de veces que una chica lo ha rechazado. Luego de recordar y contarles esto, nuestro prota procede a romper en llanto. Al ver esto, Pel le propone a Lim que tenga una cita con el pudín, para que el tipo deje de llorar y también pueden aumentar sus números, ya que resulta que el contador de la chica representa el número de veces que ha ayudado a alguien, y ya que Lim quería aumentar su contador, se obliga a sí mismo a ayudar a Lich, siendo el primer paso para ayudarlo tomarse de las manos. Luego se toman un tecito y Pel los obliga a pasar por un puente colgante para que el pudín aproveche que del miedo que tiene Lim, la pueda abrazar y manosear. Esas tácticas sirven pero no las utilicen, no es ético, caballeros. Sin embargo, la jugada le sale mal, ya que la tipa se tropieza y rompe un tablón. Sin embargo, a punto de caer, el pudín todo fachero la salva. Después tienen otro intento de cita, en donde de nuevo el pervertido pudín comienza a jugar con la tipa. No quiero desmonetización. Esto ya es el colmo, así que Lim para la cita y se niega a seguir. Pel también se harta y le dice que es muy quejona, y le revela que el chico pudín sí era el fugitivo que están buscando. Resumiendo, el tipo lo sabía desde el principio y solo los ayudó a tener una cita para el fanservice.
Obviamente esto enoja a Lim, así que le comienza a lanzar patadas a nuestro prota. Y no crean que no duelen porque esas weas pueden romper piedras, pero el prota las esquiva como si nada, y con el objetivo de ver qué tenía debajo de su skirt, el tipo se pone en modo galán y la seduce. Peor aún, la tipa cae en la trampa y justo cuando Lim le iba a dar un beso, este se escapa y la deja en ridículo. Cambiando de plano radicalmente, regresamos con Nana y Hina. Esta última le pregunta a su nueva amiga cuándo van a ir a buscar a Lich. Sin embargo, Nana le responde que lo harán después de recolectar dinero para el viaje. Sin embargo, justo en eso son interrumpidas por la llegada del teniente Yale, el cual les pregunta si saben algo de Lich. Nana obviamente le dice que no lo ha visto, y después de que la amenazaran, esta decide poner primero su vida, así que les dice que se fue al este. Pero como el teniente ya tiene experiencia, se dio cuenta que estaba mintiendo, así que luego de que decidan dirigirse al oeste, crea unos pinchos de metal que salen del suelo y destruyen su puesto de comida. ¡No, la comida no! Regresando con Pel y Lim, estos se encontraban repartiendo volantes para la creación de un nuevo parque de juegos para los niños. Eso duró hasta que se encontraron nuevamente con el pudín y lo comenzaron a seguir. Corre, hijo de tu pinche madre, corre, no mires atrás, no mires atrás. Durante la persecución, Lim es detenida por los pobladores que quieren darle las gracias por ayudarlos y otros le quieren pedir ayuda. Y gracias al alboroto que causaron, accidentalmente Lim pisa la muñeca de una niña rompiéndola. Nuestro prota Pudín se da cuenta de eso, así que se regresa para repararla, sacándole con esto una sonrisa a la niña. Esto hace que Lim se dé cuenta que no es tan malo, pero aún así lo empieza a corretear hasta que de repente salen unos pinchos del suelo que atraviesan a nuestro prota. Exacto, resulta que el teniente Yale ya había llegado por él, pero no se preocupen porque nuestro prota estaba fingiendo que le hicieron daño a los picos. Luego de fingir, se levanta y se quita el traje, dejándonos ver que nuestro prota es todo un papucho. Yale da la orden de atacarlo, pero este los esquiva. Sin embargo, llegan al ataque y casi involucran a Lin. Este la salva bloqueando los ataques con su espada. Al ver cómo mandó a volar a todos sus soldados, el teniente decide encargarse personalmente de él. Pero antes de esto nos enteramos que los Balot son objetos que potencian las habilidades de su portador. Esa es la razón por la que están prohibidos y es un crimen tener uno. Luego de terminar esta explicación, se arman los madrazos, en donde vemos que a nuestro prota le cuesta escapar de Yale, ya que este es muy rápido a la hora de ejecutar sus ataques. Después de comerse un madrazo con papas, se da cuenta que el tipo está ocultando su verdadero contador. Esto es confirmado por Yale, que le explica que si mostrara su verdadero número, sería ascendido a un puesto detrás de un escritorio, algo que no le hace ilusión, ya que así no podría encargarse de sus propósitos. La cosa es que crea una especie de muralla a su alrededor y continúa atacando a nuestro prota. Este cada vez estaba en más aprietos, así que decide realizar su ataque aéreo definitivo, pero Yale le lanza una enorme barra de hierro, logrando tumbarlo y lo termina aprisionando. Habiéndolo derrotado, lo comienza a interrogar, pues se dio cuenta que tiene un estilo de pelea igual al que utiliza el ejército. Además, le pregunta por qué todas las fuerzas de Aldea lo están buscando, pero Lich le responde que no sabe nada y que solo es un pudín. Ya que no está cooperando, el comandante saca un látigo de hierro y cuando estaba por atacarlo, justo en eso se interpone Lim y recibe el golpe. Esta trata de convencerlo de que Lich es bueno, pues él ayudó a repartir unos volantes y ayudó a reparar la muñeca de una niña. Pero Yale, que sabe que ella ayuda a todos en el pueblo, le responde que sus acciones son inútiles, ya que su único deber como soldado es proteger de los criminales. La crueldad del tipo la hace llorar, pero más importante que eso, Lich se pone nuevamente en modo badass y se libera para romperle su mandarina por lo que dijo, armándose con esto un choque de poder impresionante, lo que provoca que se comience a destrozar el terreno, haciendo que se rompa justo la parte donde estaba Lin. El teniente tenía la intención de salvarla, pero nuestro prota le termina ganando el mandado siendo más rápido que él. Al salvar a la tipa y hacerle énfasis en que está muy gorda y que debería dejar de comer muchos tacos, como la mayoría de nosotros, el prota la lanza hacia Yale y se despide de ellos escapándose. Lo único bueno de toda esta pelea es que al final Yale entendió que la ayuda y amabilidad que ofrece Lim es necesaria para la prosperidad del mundo. Así que entendiendo eso, le construye el parque de juego que quería hacer, pero le dice que irá a perseguir a Lich y que ella y Pel irán con él. Por cierto, les recuerdo que pueden comentar máscara para apoyar el video y de paso, ¿por qué no llevarse un corazón? El mío no, porque ya lo tienen. ¡Qué puto! ¡Rusia! Luego de esto, vemos como Hina y Nana logran encontrar a nuestro prota. Esta última le cuenta que todo el ejército cerró los caminos principales y ahora todo el mundo lo está buscando. Pero al prota le importa 3 bledos eso y mejor le pide algo para comer. A la tipa tampoco le importa, así que le mete un madrazo y le dice que si quiere comer debe ponerse a trabajar, mandándolo a reunir leña al bosque con Hina. Esta última aprovecha su momento a solas y le reclama por no cumplir su promesa de ir a comer juntos, pero le dice que ha traído un poco de comida para que la disfruten. Justo cuando Lich se iba a probar el sandwichito que
que le habían preparado. De repente una especie de avión de madera salta sobre ellos y nuestro prota se da cuenta que se está dirigiendo hacia un acantilado, así que rápidamente va a rescatar a la chica que se encontraba adentro. Luego de hacerlo y que esta lo manoseara ya que pensaba que podía volar, la chica se presenta como Pelmo y se los lleva a su taller. En este les explica que su sueño es volar y por eso ha creado una especie de avión. Gracias a eso y a Lich nos enteramos que los temas de investigación para volar no están permitidos en Alcia y que el castigo para el que rompe esa regla es ser condenado a muerte. Esta información es importante, así que no se olviden. Tomen nota, por favor. La cosa es que Pelmo les dice que no piensa rendirse porque los sueños son necesarios para poder vivir, y si le das la espalda, esto sería lo más cercano a estar muerto. El escuchar eso conmueve a Lich, así que decide ayudarla. Para esto modifica uno de sus planos, ya que por la forma en la que estaba hecho nunca podría volar. Pelmo le da las gracias y se pone manos a la obra para corregir los errores de su prototipo y así poder terminar su avión. Luego de un momento romántico entre nuestros protas y que Lich terminara manoseando a la tipa, Pelmo los sorprende y les dice que ya está listo su avión para volar. Sin embargo, justo cuando lo iban a poner a prueba, notan a lo lejos que se están acercando soldados. Y sí, es para detenerla, ya que se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Ya que no tardarán mucho en llegar, nuestro prota toma la dura decisión de destrozar el avión. Lo peor de todo es que los soldados fueron tan estúpidos que se tragaron el cuento de que no estaban fabricando un avión. Con soldados así era más rentable esconder el avión. Pero bueno, lo importante, el destruir el avión no fue un plan tan brillante, ya que resulta que el contador de Pelmo consiste en las veces que ha logrado cumplir su sueño. Peor aún, este estaba en 1, y como esta era su última oportunidad para cumplir su sueño, su contador llega a 0, siendo así arrastrada al abismo. Obviamente esto deja a nuestro dúo triste, y es peor para Hina ya que le hace recordar cómo su madre murió, así que en un intento desesperado trata de ayudarla, pero Althing la golpea. Lich la defiende, pero cuando le da un espadazo a una de las manos, sufre una especie rara de visiones que lo dejan un poco aturdido. La escena termina en que Pelmo acepta su destino y les dice que no se preocupen, porque hay una pequeña posibilidad de que no muera en el abismo y así pueda vivir un día más para poder cumplir sus sueños. De esta forma termina la vida de Pelmo, una chica que solo quiso echarse un viajecito en los cielos. No mames, qué sad. Los días pasan y mientras nuestro dúo se encontraba en el mercado haciendo compras, Hina nota que Lich estaba desanimado por lo que había sucedido días atrás, pero este le dice que no es cierto y para demostrarlo, se pone a mirar debajo de su falda. Nah, está bien entonces. Mientras hacían eso, son interrumpidos por Lin, la cual le dice enojada que le costó mucho trabajo encontrarlo. Cual típica tsundere, la tipa cambia de actitud y estando algo nerviosa le da las gracias por haberla salvado. Y otra vez activa el tsundere inador porque procede a arrestarlo. Las cosas se salen totalmente de control cuando las chicas se ponen en modo tóxicas y le comienzan a preguntar a Lich quién es la otra. No, ya valió mal. Nuestro prota obviamente se pone nervioso y sale corriendo para no dar explicaciones, pero es detenido por un madrazo de Nana, la cual viendo lo que pasaba, ve el business que podría generar y los billetes que podría sacar, así que organiza una batalla de cocina en la que el premio para la ganadora será quedarse con el amor de Lich. Premio, castigo, pregunta seria. Durante la batalla Lin hace un rico estofado como una buena esposa y Hina hace uno medio raro con carne de oso que para nada se ve comestible. Te tragas eso y terminas en el baño una semana, mínimo. Pero sorpresa, a la hora de probarlos, ambos platos terminan estando deliciosos. Sin embargo, toda la competición fue para nada porque cuando nuestro prota estaba por elegir a la ganadora, es interrumpido por Jael, quien le reclama a sus soldados por estar perdiendo el tiempo y no atrapar al fugitivo. Sin embargo, el prota para defender a Lim le dice que ya lo tenían atrapado. Y pues es cierto porque ya lo habían amarrado a una silla, así que está bien, no miente. El prota le dice que ya se va, pero el teniente no dejará que eso suceda, así que lo ataca y comienzan otra vez los madrazos. Durante la batalla destrozan toda la plaza en donde estaban, así que Nana los detiene regañándolos como niños, ya que van a destruir su restaurante otra vez si siguen así. Sorprendentemente logra que Lich y Jael se tomen unos traguitos como amigos. ¿Cómo lo hizo? Ni idea, pero lo hizo. Todo esto fue un plan de Nana para emborrachar al tipo y que así pudieran escapar. A la mañana siguiente y luego de darse cuenta de que los engañaron, Lim y el teniente se encuentran con una ciudad, en donde descubren que todos sus pobladores habían sido masacrados. Mientras investigaban se encuentran con un soldado sobreviviente, el cual les dice que todo esto lo hizo un extraño demonio que acabó con todos, que salió de un agujero enorme que estaba en el centro de la ciudad. El agujero estaba lleno de neblina negra muy parecida al abismo. Debido a lo que escucharon, Jael empieza a buscar a Lich y al encontrarlo, lo amenaza para que le diga lo que pasó en la ciudad. Esto ya que el teniente tiene las sospechas de que él sabe algo. Antes de que comiencen una pelea son detenidos por Nana, la cual les recomienda que mejor hablen tomando algo y eso hacen. Lo hacen tan bien que se empiezan a llevar un poco bien. Estos dos van a terminar siendo panas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Mientras hablaban sobre lo que pasó en la ciudad, son interrumpidos porque el agujero raro también aparece en el lugar donde están ellos. Jael se pone manos a la obra y ordena evacuar a toda la ciudad. De la nada, del agujero sale un helicóptero de guerra, el cual comienza a disparar a los civiles, por lo que el teniente cree
crean muros para protegerlos. Sin embargo, esto no es suficiente porque el helicóptero comienza a disparar cohetes. Nuestro prota se dispone a ayudar, pero cuando se abalanzó para destruir el objeto, de la nada aparece Altin y lo comienza a atacar a él y al helicóptero, pero este logra esquivar los ataques elevándose. A pesar de eso, Lich trata otra vez de atacar al helicóptero, pero nuevamente Altin lo ataca, y ya que el prota decidió atacarlo, nuevamente aparecen las visiones que lo dejan aturdido. Lich vuelve a perder la oportunidad para destruir al helicóptero, y Hina, que estaba presenciando cómo lo atacaba Altin, decide pedirle ayuda a Yale, pero este le responde que atacar a Altin es un crimen y que el castigo es la pena de muerte. Sin embargo, luego de ver cómo se madrean a nuestro prota, el tipo decide mandar a chingar a su madre a la ley, y con la excusa de que no puede ver sin lentes, comienza a atacar a Altin lanzándole barrotes de hierro. Estos distraen a la entidad, dejándole el camino libre a nuestro prota para que pueda atacar. El prota logra llegar hasta el helicóptero, pero antes de poder hacer algo dentro de este lo sorprende y de la nada le disparan. La responsable de esto fue una chica con lentes que tiene un brazo robótico. No solo ahí, sino que también conoce a Lich. Esta rápidamente apunta a nuestro prota y aparte con su velocidad logra dispararla a Yale. Luego de semejante entrada, la tipa se presenta como Mizuka Sonohara, la cual es otra as legendario. Porque sí, resulta que hay más de un as. La cosa es que la tipa comienza a literalmente hacer una masacre con todos los ciudadanos. Lich la trata de detener, pero es inútil, porque la tipa está obsesionada por matar a todos para que nuestro prota la admire. Pero cuando se dio cuenta que este no le prestaba atención, le mete el semejante madrazo y sus secuaces amenazan a todos sus amigos. La tipa le dice que si no quiere verlos morir, debe volver a como era antes, un asesino despiadado. Ya que el prota no estaba dispuesto a cumplir con sus peticiones, la chica ordena que asesinen a todos. Pero antes de que esto pasara, nuestro prota cede y libera su verdadero poder, acabando así con todos los secuaces de la tipa como si nada. El prota se pone todo loco y luego de colocarse una máscara, reta a Sonohara a un duelo de estrellas. La tipa acepta y durante la pelea, el prota saca un aura maligna. Nana le explica al grupo que ese ya no es Lich, sino que es su segunda personalidad que solo tiene el objetivo de matar a todos. Debido a tanto golpe, Sonohara es noqueada y gracias a eso es liberada de un trance que la controlaba. Sin embargo, nuestro prota ya no razona, así que aprovecha para acabar con ella. Sin embargo, sus amigos intervienen, cosa que no sirve de nada porque los aparta del camino con mucha facilidad. Ya todo estaba perdido y cuando estaba a punto de acabar con Sonohara, aparece Yale, el cual no había muerto, solo se estaba echando un sueñito luego de que lo atravesaran. De esta forma comienza el tercer round entre los tipos. En este, Yale domina la batalla y logra tener a nuestro prota a sus pies. Este último comienza a delirar y dice que esto es una guerra, que debe matar a todos sus enemigos para que así sus amigos no tengan que matar a nadie y no se conviertan en asesinos. Al final, el teniente, que era una especie de gigante de hierro que de un puñetazo logra derrotarlo y hacerlo volver a la normalidad. Luego de esto, el teniente es convocado por el comandante Alexandrov Grigorovich, Grigoro le diremos, el cual es su padre adoptivo que siempre lo trata de mimar. La cosa es que Jay le cuenta que se enfrentó con unos soldados de uniformes negros. Su padre sabe quiénes son, así que le recomienda que tenga cuidado con ellos, ya que ellos trabajan para la familia real. Además, todos portan balots de élite y por eso son llamados la UC. Su padre no se detiene ahí, y ya que le contó de Lich, le revela que todos los haces legendarios tienen esos poderes, pero elevados a otro nivel. Esto ya que se sometieron a una intervención quirúrgica. Y por cierto, aparte del tremendo poder que consiguieron con eso, los haces son incapaces de envejecer. Es por eso que Lich continúa con vida, aunque hayan pasado 300 años desde que disputó su última guerra. Grigoro también le dice que sabe que atacaron a Altin y que debe entregarla a nuestro prota para que sea ejecutado. Yale, sin más opciones, se dirige a la cabaña donde estaban todos y trata de arrestar a Lich, porque es la única manera de evitar que los maten a él y a Lin y Pel. Pero Nana lo detiene diciéndole que no debería hacer lo que siempre se le ordena, que debe pensar más en lo que él quiere pues, agregando que ellos han sido las únicas personas aparte de Hina que han creído y apoyado a nuestro prota. De la nada, Nana comienza a crear una especie de portal y les avisa que los transportará al pasado. Pero antes de eso, la tipa revela que también es un as. Luego de esto, el grupo que viajó al pasado, Yale, Lin, Pel y Hina, se encuentran con Lich y Sonohara antes de la operación. Al seguirlo, se dan cuenta que se quieren postular para una academia militar, en donde ven a varios jóvenes que también desean entrar, ya que resulta que las personas que sean aceptadas podrán gozar de alimentos, algo que es muy necesario en ese tiempo, ya que todo el mundo está escaso de alimentos debido a una guerra que hubo, y como si no fuera suficiente, se avecina otra por los suministros que quedan. Es decir, que por la guerra no hay comida, y ahora habrá otra guerra por la comida que resta. El ser humano, señores. Durante la bienvenida de la academia militar, las cosas se salen totalmente de control. Esto debido a que el mayor Shell, no saben qué, no lo diré. Su segundo nombre es Batch,
así que le diremos Batch, debido a que el mayor Batch, prácticamente el director de la escuela, fue interrumpido por estos tres que no se callaban. Alexandrop, uno de los líderes de la escuela, procede a acabar con ellos. Esto provoca que todos los estudiantes entren en pánico, y como Hina se quedó en el suelo llorando, también la iban a mandar con Diosito. Sin embargo, la tipa es salvada de último minuto por Tokikase, el cual es un joven espadachín que resulta ser hermano de Lich. La cosa es que para detener todo este alboroto, nuestro prota toma de rehén al mayor con una ramita. Bueno, John Wick hace maravillas con un lápiz. ¿Quién dice que no se puede acabar con alguien con una ramita? El mayor lo reta que acabe con él, pero nuestro prota le responde que nunca matará a nadie. Al escuchar su respuesta, el tipo le dice que entonces será él quien acabe con él. El mayor procede a extender una aura de maldad que comienza a afectar a todos, pero antes de poder hacer algo más es detenido por una de las encargadas, la cual les explica a los chicos que todo esto era una prueba y que en verdad no acabaron con nadie. Para probar sus palabras, les dice que las balas que usó Alexandrop eran balas de pintura. Acto siguiente, los tres estúpidos proceden a levantarse sorprendidos de que no murieron. Después de esa extraña experiencia, el grupo se pone a investigar y se enteran que un día cayó del cielo una especie de aparato que adentro traía los Balot. Estos estaban construidos por tecnología muy avanzada que tiene el poder de hacer realidad las decisiones que se desee. No solo eso, sino que le decidieron dar el nombre de Altin. Exacto, igual que las manos raras de su época. Más tarde, el mayor Batch les explica a todos los estudiantes que cada uno recibirá 2 estrellas. Además, pueden recolectar más haciendo tareas o actividades. Sin embargo, para evitar que se roben estrellas entre ellos, se ha creado un juego llamado Duelo de Estrellas, el cual es un combate cuerpo a cuerpo y el que pierda le tendrá que dar las estrellas que posee al ganador. Exacto, es igual al Duelo de Estrellas del futuro. Un dato muy importante es que el que logre juntar 10 estrellas se podrá graduar al instante, pero el que se quede sin ninguna será expulsado. Luego de esto, el mayor procede a repartirla entre todos, excepto Lich, ya que quiere probar su determinación, así que le dice que puede quitarle una estrella a cualquiera de sus compañeros y que solo tiene 3 días para hacerlo antes de que sea expulsado. Después de esto, nos enteramos que nuestro prota entró a la academia para evitar que su hermano se vuelva soldado, pero este está empecinado en volverse uno a toda costa, ya que la principal razón para hacerlo es para que su abuela pueda tener algo que comer, ya que si te vuelves un soldado, tienes comida asegurada para tu familia. Un día de esos, todos los estudiantes de la clase de nuestro prota se dan cuenta que les han robado sus estrellas, así que culpan a Lich, ya que él es el único que no tiene ninguna. Para su fortuna, Hina sale a su rescate diciéndoles que él nunca haría eso. De repente escuchan a Sonohara gritar porque un grandulón llamado Duan le estaba quitando sus estrellas. Gracias a que trataron de ayudarla, el grupo se da cuenta que él había sido quien les quitó las estrellas, y cuando Tokikase lo iba a detener, el grandulón lo amenaza diciéndole que si no le da sus estrellas, acabará con la vida de su abuela. Debido a esto, al tipo no le queda más opción que rendirse. De esta forma, casi toda la clase se queda sin estrellas, pero a nuestro prota se le ocurre una idea para que la clase aún sobreviva. Esta es que entre ellos compartan sus estrellas. Sin embargo, como no son suficientes, Tokikase y Lich se quedan sin ninguna. Pero el prota como que había tomado chocomilk ese día porque andaba repotente, así que se le ocurre un plan para ayudar a su hermano, que consiste en engañar a Duan y quitarle las estrellas que robó. Y pues es obvio que lograron recuperarlas todas. Luego de unos días de convivencia, la clase de Lich llegan al acuerdo y la promesa que ellos se convertirán en un ejército que no mata, siendo apoyada esta idea por el mayor, pero como esto le parecía demasiado sospechoso a Yale, este lo comienza a seguir, llegando así a unas instalaciones subterráneas situadas debajo de la escuela, enterándose gracias a esto que están experimentando con niños para darles poderes semejantes a los que tiene el mayor. Estos poderes nacen de una conexión mágica con un Balot, y si el experimento logra ser todo un éxito, podrán ganar la guerra que se avecina. Pero sin embargo es ayudado por una niña que al observarla bien se da cuenta que es Nana. Al resguardarse en su habitación, esta le cuenta que su yo del futuro le dijo que alguien vendría y que ella lo debía ayudar. Además le cuenta que hubieron varios niños a los cuales les realizaron cirugías para que pudieran tener poderes como ella. Sin embargo, no lograron sobrevivir al experimento y terminaron falleciendo. Asimismo, mientras le contaba esto, le dice que Lich será el siguiente en ser operado. El escuchar todo esto hace que Yale llegue a la conclusión que el propósito de su viaje es evitar que este se convierta en un asesino. La conversación termina con la chica dándole una memoria a Sedet, diciéndole que ahí debe estar la razón del por qué los mandó al pasado. Antes de irse, Yale le promete jugar con ella cuando regrese a su época. Ya estando a punto de subir el ascensor para regresar a la escuela, es descubierto por Alexandrop. Ya que está en terreno que no debería estar, obviamente se arman los madrazos. Yale aún no había reconocido que su padre estaba frente a él, pero no tardó mucho en descubrirlo, ya que reconoció su estilo de pelea, y antes de que su padre lo acabe, se lo hace saber. Luego de hablar un rato, este lleva a nuestro grupo a un vecino
vecindario para que puedan observar cómo la sociedad está tan podrida, a tal punto que hasta podrían acabar con un niño por un poco de comida. Esto es para que se den cuenta que no pueden cambiar nada, ya que Lich debe ser operado para que pueda ganar la guerra y se pueda construir Alcia. Si llegan a impedir la operación, provocarán que todas las personas que conoce desaparezcan. Te agacho eso, wey. Los días pasan y los alumnos van a la playa. Esto para realizar un juego de captura a la bandera, en donde se les dan unas armas de pintura. Es un entrenamiento, pues. Las reglas son simples. La persona que sea impactada está fuera del juego, y el equipo que logre quitarle la bandera a su oponente gana. La clase de Lich se propone ganar el enfrentamiento sin dispararle a nadie, logrando vencer a sus primeros oponentes utilizando la cabeza, el cerebro, el coco, el piensa Neutron, piensa, estrategia básicamente. Esto funciona la primera vez, pero en su segundo combate no funciona muy bien que digamos. La principal razón es porque el equipo contrario tenía a Doan, el cual con fuerza bruta trata de quitarle su bandera. Sin embargo, utilizando el cerebro otra vez, logran llevar al tipo hasta una trampa y logrando así ganar el juego. Todo esto hace que la clase refuerce su ideal de convertirse en un ejército que no mata, y ya que Lich fue quien los lideró durante el juego, lo nombran como el comandante de la clase. Ahora, él es el líder. Quería decirle capitán en japonés, pero no me gustó la pronunciación. Un día de esos, al mayor le informan que ha sido traicionado por sus aliados, así que debe adelantar los experimentos en humanos. Y ya que la operación consiste en hacer transfusión de su sangre a otra persona para que así ésta pueda obtener el vínculo con el Balot, no muchas personas son compatibles. Pero adivinen quién sí lo es: nuestro protagonista. Al contarle sobre la operación acepta realizársela, ya que esto le ayudaría a cumplir su objetivo de crear un ejército que no mata. Por un momento, Link quiere evitar que esto suceda para que no sufra y no se convierta en un psicópata con doble personalidad, pero Jale le hace entender que no pueden cambiar el pasado y poner en riesgo el futuro de todas las personas de Alcia. El día de la operación llega y obviamente todos los amigos de Lich estaban preocupados. En un momento, Lim se siente culpable por preferir salvar a nuestro prota en vez de al mundo. La tipa es consolada por Pell, el cual le recomienda que no se siente mal y que no piense que es una mala persona porque siempre ha ayudado al que la necesitaba. La conversación es interrumpida por Hina, que les comenta su idea para que nuestro prota no se convierta en una mala persona. Al escuchar las palabras de las chicas, el grupo llega a la conclusión que si logran convertirse en el ejército que no matan y ganan la guerra, Lich estaría bien y se podría crear Alcia sin ningún problema. La idea es tan buena que incluso es apoyada por Jale, pero mientras planeaban son interrumpidos por el comandante Alexandrov, el cual les informa que la operación de nuestro prota estaba siendo un éxito. Esto pone a todos felices, pero dicha felicidad estaba por acabarse pronto, ya que comienzan a atacar la escuela y varios alumnos perecen sin saber qué está pasando. El comandante logra refugiarse con nuestro grupo y es contactado por la doctora encargada de la operación, la cual informa que la guerra fue adelantada ese día con el objetivo de acabar con ellos. Además, le dice que necesita que activen el generador de emergencia, pues aún no termina la cirugía y si ellos no hacen eso lo antes posible, Lich se irá al más allá. El grupo se pone manos a la obra y en el camino hieren a dos compañeros. Hina, la cual todo ese tiempo había estado practicando primeros auxilios, se queda a curarlos. Por otro lado, cuando los demás llegan hasta donde se encuentra el generador, ven que este está rodeado de soldados enemigos, así que para que los chicos logren pasar, Alexandrov crea una distracción en la cual termina siendo herido por un bazucazo, como mi abuelo, güey. Ok, no más chistes así. Lo bueno de esto es que valió la pena, ya que los chicos lograron activar el generador, consiguiendo así que se termine la operación. La teoría del cabello blanco en los personajes chetados acaba de ser confirmada. Nuestro prota despierta y al enterarse de la situación como todo buen héroe, decide ir a salvar a sus amigos, pero antes de que se vaya, el mayor le da una réplica de un Balot en forma de espada y le hace saber que esa arma aumentará sus habilidades, causando que tenga un poder demasiado roto. Además, para ganar aún más poder, como si no fuera suficiente, debe activar un contador que estará enlazado al juramento que desee. Es decir, si yo juro que mi contador aumente cada vez que hago una sentadilla, eso pasará. El prota llega a cual badass al campo de batalla y noquea a todos los soldados enemigos como si nada. Después de acabar con los helicópteros como si nada, el prota pensaba que todo ya había terminado. Sin embargo, el enemigo lo amenaza con estallar la escuela con una bomba nuclear, y si no quiere que eso pase, su única opción será matarlos. Lich obviamente se niega, pero el líder de los soldados enemigos lo presiona tanto que al final cede y rompe la promesa de nunca matar. Peor aún, resulta que todo esto fue un engaño y el objetivo de este maldito era que nuestro prota se manche las manos con sangre, para que así se dé cuenta que la idea de un ejército que no mata es más que imposible. Lich trata de fingir que está bien, pero obviamente no lo está, así que sale huyendo. Hina corre tras él para consolarlo, pero esto no funciona porque al final nuestro prota llega a la conclusión que debe matar a todos los enemigos él solo, para que así sus amigos no se lleguen a manchar las manos y se puedan convertir en el ejército que no mata. Habiendo llegado a esa resolución, Lich activa su contador con el juramento que este llevará la cuenta del número de enemigos con los que ha acabado y el número de enemigos que ha librado a sus amigos de matar. De repente nuestro grupo empieza a ser teletransportado a su época, pero como Hina aún tenía la intención de
ayudar a Lich, le promete que nunca estará solo porque ella siempre lo estará esperando en el futuro para ser la madre de sus hijos y poder tener una familia. Luego de esto, la historia continúa y nuestro prota es forzado a combatir en la guerra. Y como ya sabemos, el tipo acabó con tantas personas que se terminó traumando y no volvió a ser el mismo joven alegre de antes. Durante todo este tiempo también conoció a la nana pequeña, convirtiéndose en una especie de hermano mayor para ella. Pero al final esa relación se fue a la basura porque el tipo con el pasar de los años se convirtió en un asesino solitario. Viendo su situación, unos amigos del prota le piden al mayor que realicen la operación en ellos para así poder acompañar a Lich en las misiones y así este al menos no se encuentre solo. Sin embargo, solo 4 personas lograron ser compatibles, los cuales fueron Alexandrop, Tokikase, Doan y Sonohara. Sin embargo, el que ellos se convirtieran en unos ases tampoco sirvió de nada porque nuestro prota, manipulado por la locura, se negó a llevar a sus amigos a las misiones. La locura que llegó a padecer el tipo llegó a tales extremos que un día, cuando lo trataban de tranquilizar, le termina cortando el brazo a Sonohara. Eso explica por qué tiene una prótesis. Con el transcurso de los años, Bach se dio cuenta que nunca terminaría la guerra y que cada vez los recursos serían más escasos, así que como medida desesperada, a los países que contaban con un balot se los arrebató y con ese poder creó una utopía en el aire, la cual adivinen cómo la llamaron. Exacto, Alcia. Y para que este lugar prosperara en el futuro, comenzaron a saquear los recursos de abajo, se crearon embriones los cuales darían nuevas personas que no sabrían la verdad y además, para poder controlar el número de pobladores, la mortalidad pues, se creó los contadores y se puso a Althim para que rija el orden. Algo muy importante que deben saber es que todas las personas que fueron mandados al abismo no murieron, sino que solo fueron mandados con las personas de abajo, aunque técnicamente eso es mandarlos a su muerte porque Alcia constantemente le arrebata los recursos al mundo de abajo y así, pues no hay comida, güey. Todo esto no le agrada a los amigos de Lich, así que se rebelan y Tokikase roba un balot para que no puedan seguir controlando el mundo, pero los superiores, aprovechando la locura de nuestro prota, lo mandan a recuperarlo y en el intento mata a su hermano, logrando con esto que caiga más en la locura. Y para empeorar, todos sus demás amigos son enviados al abismo. Cuando se acabó la guerra, Lich quedó inconsciente mucho tiempo y cuando despertó, descubrió que sus amigos realizaron la autokill para poder alimentar a unos niños. Al enterarse de esto y para alejarse de todo, Lich y Nana escaparon del ejército, y el resto ya se lo saben. Viajaron por 300 años y en todo este tiempo nuestro prota nunca se quitó su máscara ni habló. Bueno, eso último tal vez no lo sabían. Regresando al presente, Hina le dice a nuestro prota que ahora ya pueden hacer lo que le prometió. ¿Saben a lo que me refiero? Pero Lich se hace el tonto y como que la rechaza, diciéndole que está chiquita y debería hacer eso con alguien que en verdad la quiera ir a la cárcel. Luego, para celebrar su amistad, se arma una tremenda fiesta en donde tenemos mucho fanservice. En un momento, Hina le reclama a Lich porque no quiere hacer el delicioso. Bueno, mejor pasemos a algo más importante. Gracias a la peda y Nana, nos enteramos que en los 300 años en los que estuvo de vagabunda con Lich, este nunca se llegó a quitar su máscara ni una sola vez, y tampoco lo vio feliz hasta cuando conoció a Hina. La tipa se cuestiona el por qué no sucedió eso con ella y procede a ponerse a llorar. El alcohol saca lo peor o lo mejor de uno. Jael, que también estaba por ahí, le dice que después de 300 años, ella aún se sigue conteniendo. Luego de meterle semejante golpe a nuestro prota, le muestra unas grabaciones de Nana cuando era niña, enterándonos gracias a esto que ella siempre ha estado enamorada de Lich. También vemos todo lo que sufrió durante el tiempo que Lich no hablaba, ya que pensaba que no lo hacía porque el que esté ella con él la hacía traer de vuelta los recuerdos de la guerra. Pero al saber cómo se siente su amiga, este la abraza y le dice que la razón por la cual no hablaba y no se sacaba la máscara era porque no sabía cómo tratar con ella después de todo lo que hizo. Acto siguiente le procede a pedir perdón. Al día siguiente continúa la rumba, pero en esta no pasan muchas cosas importantes, solo que en un momento Hina le pregunta a Lich por qué le evita tanto y por qué cree que es una niña, pero este le interrumpe de la nada y le pregunta si el nombre de su madre era Tsukina Farrow. Esta, sorprendida, le dice que sí y le pregunta cómo sabe su nombre. Lich, avergonzado, le cuenta que su madre era una amiga de su infancia y que la primera vez que la vio en la fuente la logró reconocer como su hija, pero no estaba muy seguro de eso, pues era imposible que la chica llegara a sobrevivir 300 años. Sin embargo, cuando vio que tenía un balot, esto confirmó sus sospechas. El prota le pregunta si alguna vez su madre le contó sobre su padre, y al recibir la negativa de Hina, este le revela que fue él quien lo mató. Así es, el padre de Hina era Tokikase. Luego de esta confesión, Hina y todos los demás se quedan dormidos, ya que Lich les había dado un vino raro a propósito. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, Jael lo detiene, ya que el vino no le había surtido efecto. La cosa es que este se entera que el prota le robó el balot que tenía
a Hina, ya que tiene el objetivo de ir al castillo real para robar los demás Ballot y así acabar con todo. Jale le reclama porque volverá a hacer lo mismo que hace 300 años y una vez más abandonará a sus amigos. Y no se equivocaba porque nuestro prota le responde que debe hacer esto para que ellos no se ensucien las manos con sangre. Sin embargo, Jale le responde que con esta acción solo está dañando a sus amigos, ya que al parecer él no sabe que no es nada fácil ver cómo él se ensucia las manos y los demás observan siendo incapaces de hacer nada. Parecía que se iban a armar los madrazos, pero los tipos solo se dan un cabezazo. Antes de partir, el prota le pide a Jale que cuida a todos. Ya en el camino, nuestro prota es atacado por Doan, el cual, aparte de que está vivito y coleando, ha sido enviado a acabarlo por órdenes del mayor Batch. Así que siguiendo su misión, el tipo le lanza unas bolas de gravedad y lo aplasta con unos escombros. Cambiando de plano radicalmente, a nuestro grupo se le pasa el efecto del vino y logran despertar. Sin pensarla dos veces se ponen a buscar a Lich y luego de un rato lo logran encontrar. Lo que no se esperaban era que este estuviera muerto. Peor aún, justo en eso caen en una trampa siendo atrapados por la UC. Mientras eso sucedía, Jale fue a ver a su padre para retarlo a un duelo de estrella y poder quitarle su puesto. Sin embargo, creo que no se lo pensó muy bien porque debería saber que esto no iba a ser nada fácil. Su padre como si nada lo vence con su golpe explosivo, pero antes de arrebatarle sus números, le cuenta que hace 300 años él tuvo un hijo y una hija, a los cuales quiso mucho, pero un día que llegó tarde a su casa los encontró muertos, ya que alguien había entrado para robar comida. Debido a la ira del momento, Alexandrop buscó al culpable, pero cuando lo encontró y tenía la oportunidad de vengarse, no lo hizo porque el hombre había robado para poder alimentar a su pequeño hijo. El padre le cuenta que desde ese momento se propuso cambiar el mundo para que eso no volviera a suceder, pero todo esto es refutado por Jale, el cual le dice que no se cansará hasta vencerlo o hasta que muera, y él sabe que su padre no lo matará porque en el pasado tuvo la oportunidad de regresar al momento antes de que sus hijos murieran. Solo tenía que pedirle el favor a Nana, pero en vez de eso él eligió esperar varios años hasta que finalmente apareciera él, Jale pues. Sin embargo, su padre le responde que no se crea tan importante y procede a quitarle su cargo de sargento y hacerle saber que ya no lo quiere volver a ver. Regresando con nuestro grupo, Hina, Pel y Lim son capturados por Doan, siendo la única que logró escapar Nana. El mayor Batch se presenta ante ellos y nuestro grupo le comienza a preguntar por qué traicionó a sus alumnos, ya que él los apoyó con la ideología de que podrían volverse en un ejército que no mata. Batch les responde que siempre estuvo fingiendo y que solo estaba eligiendo candidatos para su ejército. Básicamente todo fue una prueba, dando la orden antes de irse que prueben con ellos una nueva droga que te puede transformar en un as de manera más fácil, pero también te puede llegar a matar. Sin embargo, a Doan no le gusta la idea de que ellos se convierten en ases, porque no han sufrido todo lo que él vivió en la guerra. Así que luego de que Batch se fuera, se madrea a todos los soldados y libera a nuestro grupo para que escape. Todo bien hasta ahí, pero cuando Hina se estaba yendo, su bolso se rompe, cayendo al suelo el Ballot que tenía. Esto provoca que Doan se los quiera madrear de nuevo porque piensa que ellos fueron los que robaron el Ballot de la oficina de la UC. Pero gracias al guión bendito, antes de que los hicieran papilla, Lin logra escapar, así que se apresura para buscar a Lich. Pero cuando se estaba alejando con un caballo, Doan le comienza a lanzar piedras logrando impactarla e hiriéndola gravemente. Y a pesar de eso, la tipa logra llegar con él. Lin no creía que él estuviera muerto, así que hace todo lo posible para reanimarlo. Sus intentos parecían no surgir efecto y estando a punto de morir por la hemorragia que tenía, de la nada es salvada por los aldeanos que había ayudado anteriormente. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Ni idea. Ya mejor se dispone a declararle su amor a Lich para ver si de esa manera logra que este despierte. Pero otra vez no pasa nada. Cuando amanece, la tipa considera la opción de rendirse y sin aguantar más por su herida se termina desplomando, pero justo en eso nuestro prota despierta de la nada. Luego de agradecerle por su ayuda porque al final sí logró despertar gracias a ella, le pregunta dónde están los demás. Lich se apresura y llega justo cuando Doan estaba a punto de empezar a matar a sus amigos, ya que se llevó con el Alim, le da la responsabilidad de suturar sus heridas a Pel, ya que sabe que él es el único que puede hacerlo. Recuerden esto que es importante. Además, le pide a Hina que lo perdone por haberle dicho que era una niña, ya que él realmente está enamorado de ella. A Hina como que se le olvida que están enfrente de un tipo que los quiere matar, porque le suelta tremendo beso a nuestro prota, diciéndole que ella siempre estará a su lado, pase lo que pase. Ahora sí, que comiencen los golpes. Nuestro prota estaba ganando la batalla, pero de repente aparece Sonohara, que nuevamente estaba siendo controlada. Debido a esto, Lich es atacado y sometido por los dos. Mientras lo golpean, Doan le dice que es su culpa que Sonohara esté así, porque cuando estaban en la escuela él la defendió tanto que ella se terminó obsesionando con él a tal punto que solo se sentía segura estando a su lado. Y cuando él escapó del ejército junto con Nana, la salud mental de la tipa empeoró, llegando a tal punto que no quería escuchar a nadie que no fuese él. Doan aprovecha y también lo culpa de la muerte de sus amigos, lo que provoca que este esté a punto de soltar todo su poder y convertirse en su alter ego malvado. Pero justo en eso aparece Jale para ayudarlo. Con el cuatro ojos ahí, los tipos se dividen a los ases. Nuestro prota se madreará a Doan, mientras que Jale va a tratar de que no le hagan un hilo en Twitter por golpear a Sonohara. Este
último es tan hijo de su maceta que demuestra que no importa si solo tiene un número en su contador, él es un máster y puede vencer a cualquier oponente con solo una piedra de hierro, logrando así con su tremenda habilidad sacar a Sonohara de su trance. Aunque bueno, le ganó porque usó la mente de la tipa contra sí misma. Jay la sermonea y le dice que ella nunca será igual a nuestro prota, que debe tener sus propias convicciones y que debe aprenderse a valorar por ella misma. Volviendo con los vatos, Lich no la tenía nada fácil porque a fin de cuentas Duan es un oponente muy fuerte. Mientras continuaban peleando nos enteramos que estos fueron juntos a la guerra y que él salvó a nuestro prota de un ejército de niños, los cuales habían sido entrenados especialmente para acabarlo, ya que el enemigo se dio cuenta que Lich no eliminaba niños. En ese momento, mientras acababa con uno de los niños, estos se prometieron que pasara lo que pasara, no permitirían que una guerra así volviera a suceder. Volviendo al presente, de repente Duan le manda un ataque que crea un agujero negro que nuestro prota no logra esquivar, mandándolo hacia una dimensión en donde se encuentra con su alter ego y a sus compañeros muertos. Básicamente, si quiere escapar de ese lugar, deberá luchar con sus miedos. Esto se le dificulta a Lich, ya que carga con un gran remordimiento por las cosas que hizo, como acabar con su hermano, dejar morir a sus amigos y aparte acabar con muchas personas y hacer que Duan se encargara de los niños que querían acabar con él. Sin embargo, cuando ya había perdido la esperanza de salir, escucha de lejos el grito de Hina que lo llama. Entonces, con el objetivo de salir para cumplir la promesa de estar siempre con ella, este logra escapar de la dimensión venciendo todos sus miedos. Ya estando fuera, trata de convencer a Duan que necesita de su ayuda para acabar con el mayor Batch y con toda la mentira que es Alcia. El Duan, luego de meterle un tremendo madrazo, se pasa por un momento a su bando y le dice que el capitán Alexandrov tiene 3 Balot y la UC posee 2. Aparte, le menciona que no dirá nada sobre el Balot que tiene Hina y luego de entregárselo se marcha hacia el horizonte. Después de esto, Lim se recupera en el hospital y se entera que Hina ya empezó su relación con Lich. Un F por un amor que debía suceder. Hay que ser honestos, Lim es mejor que Hina. Change my mind. Ya que las cosas se han calmado, Jay le dice a Nana que aún no se ha olvidado de su promesa de jugar con ella. Algo va a pasar entre estos dos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y ya debería dejar de decir frases de memes. No puedo seguir siendo un espantaviejas. Mier, lo hizo otra vez. ¿Se acuerdan que nuestro prota le dijo a Pel que él era el único que podía hacer las suturas de Lim? Pues cuando estuvieron solos, este lo amenaza y le pregunta que cómo sabía eso. A lo que Lich le responde que la primera vez que apareció Sonohara, él trató de defender a Lim, sabiendo cómo funcionaban esas extrañas armas que en teoría él nunca había visto. Cuando Pel amablemente estaba a punto de mocharle la cabeza, Lich le menciona que no le importa todo eso, ni su verdadera identidad. Lo único que le importa de él es que es un verdadero amigo de Lin. Hablando del diablo, una de las pobladoras que la salvó de casi morir, le dice a Pel que es un momento de declararse, ya que le habían roto el corazón a su amiga. Este acepta la misión y después de crear un buen ambiente, revisándole sus heridas para comprobar que su cuerpo está bien y llevarle un almuerzo, empieza su discurso y le dice que no esté triste, ya a cualquier chico le gustaría salir con ella. Cuando Lim le pregunta si él está incluido, este pedazo de animal se acobarda, se pone nervioso y le dice que no. ¡Una cosa, Sid! ¡No pudiste hacer una cosa! Pero bueno, dominó todo el partido y falló los tiros a puerta. Liverpool, le dicen al tipo. Con esto termina la primera temporada de Plunderer, con nuestro grupo que está decidido a reunir los Balot, porque el poder de Althing es muy peligroso para que esté en las manos del ejército y ya es hora de que estos lo suelten. Además, nuestro prota les revela que ya tiene pensado una forma para que el mundo prospere sin Althing y los contadores. Cambiando de plano radicalmente, nos muestran que en las oficinas de la UC, el mayor Batch se reúne con los que parecen ser los compañeros de Lich, dándoles la orden de que acaben con él.